Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos de regreso. Nosotros estábamos hablando de comida. Sí. ¿Por qué no? Iba a mencionar un restaurante, pero como si no pagan publicidad no lo vamos a mencionar. Si no nos invitan, ¿para qué? Claro. Claro, y además porque en ese barrio que estábamos comentando va a estar este fin de semana La Furia Ilustrada. Exactamente. Y va a estar divertido. Nosotros comentábamos, ayer vino el Galo Gigliotto, coordinador de La Furia, para hablar de La Furia Ilustrada, y como que cachamos que toda esta semana vamos a estar hablando de cómics y de ilustración, fíjate. Mira, Chile es un país de poetas y de historietistas. Sí, fíjate. Sí, no es que haya muchos ni muy notables mundialmente hablando, pero yo insisto siempre que Chile es un pueblo al que le gustan las historietas, y nunca fue difícil que el Estado apoye la historieta, nunca fue difícil que las editoriales publiquen historietas. Es difícil como cualquier emprendimiento, pero o sea, no es difícil vivir de la historieta. Claro, no, y es difícil arriesgarse, pero es mucho más fácil que en otros lugares. Ahora, a mí lo que me entusiasma de este fin de semana de La Furia, que voy a estar ahí el sábado en la tarde. Sí. Voy a presentar un libro a las 3, el de Rodrigo Algueta, sobre Perfecto. Gabriela Mistral. Perfecto, sí. Amigo, muy amigo mío. Sí, además es un hermoso libro. Sí. Así que te invitamos, a que quieres ir a mirar. Voy a ir a mirar. Vamos a estar con La Ángeles y con Gumucio, que son los guionistas del libro. Sí. Y en la tarde voy a estar con Power Paola. Perfecto. Ah, la colombiana. Sí. Así que eso a las 6. Y ¿sabes qué me entusiasma a mí? Es como verlos a todos juntos, porque también pasa que uno puede tener una idea de historieta, entonces te conoce a ti, conoce al Rodrigo Algueta, conoce al Félix Vega, y uno dice, ok, esta es la historieta chilena. No. O esta es la ilustración chilena, y luego... No, mucho más grande. Hay gente que yo no conozco que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, creo que va a ser bonito como verlos a todos juntos. Sí, parece, yo no sé si es correcto, pero parece que es la primera vez que La Furia hace un festival dedicado específicamente a la ilustración y a la historieta. Sí, es la primera vez. Es la primera Furia Ilustrada. Perfecto. Así que les dejamos invitados porque esto parte el viernes a las 2 de la tarde hasta el domingo en la tarde. Perfecto. Así que el domingo también solo en la tarde, el sábado es todo el día. Y la entrada es gratuita. Y la entrada es gratuita, y nos vamos a mandar por ahí, así que nos encontramos. Sí. Pero hablando de que la historieta siempre ha existido en Chile, tú la otra vez, y pueden buscarlo en nuestro YouTube, nos hiciste un recorrido por el origen de la historieta en Chile, y anduvimos hasta Quimantú, llegamos la última vez. Sí. Y llegamos a la dictadura, finalmente. Exactamente. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo? Porque sobrevivió. Pero ¿cómo sobrevivió el cómic y la historieta en Chile durante esos oscuros años? Sí. Bueno, como yo dije recién, la historieta es, a pesar de lo que muchos quieren creer, digamos, o creen, la historieta es muy querida en Chile, digamos, no es mucho más fácil seguir haciendo historieta aquí que en otros lados. Cuando digo otros lados, digo otros países, digamos. Y cuando llegó la dictadura ya había una inercia. Quimantú se acabó, se convirtió en Gabriela Mistral, y se fue desmantelando de a poco, pero aún así siguieron publicándose títulos. Los títulos más populares se seguían publicando. Y cosa curiosa, yo el otro día revisando la cantidad de números que tenían las revistas de esa época, porque uno las ve como un todo, pero si uno se pone a ver a cuál número llegaron, las revistas más populares de la época de los 60, principios de los 70, eran las revistas de guerra. ¿Ya? Y las de la selva. Habían 2 revistas de la selva, Mizomba el Intocable y Magua de la jungla, el Intocable, que eran personajes Magua y Mizomba. Eran popularísimos, y esas continuaron Jungla, y continuó Mizomba, que era una especie de Tarzán rubio en África, y Jungla, que era mucho más interesante, que era la sacerdotisa de la silla del diablo en el Mato Grosso, en Brasil. Decidieron ponerlo, ese personaje acá. Y esto en los 60, y continuó hasta los 70. ¿Y quién publicaba eso? Eso lo publicó Gabriela Mistral, que era la continuación de la editorial estatal, digamos, Quimantú. Gabriela Mistral siguió publicando cosas, inclusive empezó a publicar superhéroes de Marvel, publicó Spider-Man, etcétera. Pero vamos a hablar de historieta chilena. Pero además, los dueños de la extinta editorial Zigzag, lo que quedaba, porque Zigzag publicaba de todo, o sea, el departamento de historieta era un departamento dentro del conglomerado que era Zigzag, siguieron haciendo historieta e hicieron una serie de sellos editoriales con los que eran Dilapsa, Pincel, yo no sé si te suenan, Carrusel,
que empezaron a publicar distintas líneas, eran como sellos dentro de un mismo conglomeradito. Y publicaron material, mucho material, entre ellos el famoso Garra de Acero que yo te contaba de Carlos Jiménez, que yo lo leí cuando era joven y que me gustó mucho, y me di cuenta que era del mismo autor que yo leía cuando chico y que después el mismo autor que yo leí de viejo, el señor Carlos Jiménez, dibujante de historieta español. Y ese mismo Garra de Acero, cuando se terminaron los números que venían de España, se empezó a piratear acá, pero en el fondo se empezó a hacer el mismo personaje pero con autores chilenos, sin que supieran en España. Es notable, y por lo tanto esa historieta llegó como hasta el número 50. Habían 27 originales y el resto se rellenó con material chileno. Estaba pensando que es como un fanpic. Es, efectivamente, claro, es pero comercial. Efectivamente. Entonces, toda esta línea de historieta comercial con distribución a kiosco, etcétera, mucha gente empezó a hacer sus propios emprendimientos. Germán Gabler sacó Killer, etcétera, pero la cosa empezó a morir por un montón de motivos, no solo la dictadura. Uno quisiera creer que todo es culpa de la dictadura, pero en este caso no fue así. El mundo en general estaba dejando atrás la historieta, no solo en Chile. En algunos lugares duró un poco más, pero después todo cayó a un nivel básico, mínimo. Sí, como hubo un momento como de caída. Exactamente. Uno podría pensar finales de los 80. Sí, de hecho, el canto de cisne de la historieta comercial, cuando uno dice historieta comercial, es historieta con gran distribución. Fue el suplemento de historieta La Tercera, que lo dirigió Vittorio Di Girolamo, muy fanático de la historieta, que había sido director de Mampato y que reunió a lo más granado de los dibujantes de historieta clásicos chilenos e hizo un suplemento de historieta en La Tercera que salía todos los domingos. Ahí se publicaron cosas notables. Estaban efectivamente lo más granado. Estaba Temo Lobo, estaba Vícar, estaba Máximo Carvajal, Julio Berrío, no me acuerdo quién más. Pero eso se salía junto con La Tercera. Junto con La Tercera. Y ese fue el canto de cisne de la historieta, entre comillas, comercial, de gran distribución. Por lo tanto, todos estos intentos, que fueron muy interesantes, muy lindos, finalmente se disolvieron en la nada. Estoy hablando nuevamente de la historieta comercial, que es a la que estábamos acostumbrados en esa época. Grandes tirajes, muchos lectores. Y mi tesis al respecto es que en el caso principalmente, o sea, en el caso básicamente chileno, toda la historieta, y por eso quizás nosotros somos así, la producción de historietas siempre estuvo vinculada a grandes conglomerados. En el caso de Zigzag, Zigzag era gigantesco y tenía un departamento de historietas. Por lo tanto, estos historietistas y este departamento de historietas tenía la espalda de este conglomerado que tenía control en los kioscos, que podía llegar a todos lados, etcétera. Lord Cochrane, que es una editorial grande también, no tan grande como Zigzag, que también publica historietas, publicó Mampato, era el Mercurio. Por lo tanto, cuando se diluyeron estas grandes empresas, Lord Cochrane se dio cuenta que le salía más a cuenta imprimir guías telefónicas que hacer Mampato, por ejemplo. Se dejó hacer historietas. La gente que amaba la historieta quiso seguir haciendo historietas. La gente que venía de Zigzag y que armaron, como les dije, Dilapsa, Pincel, Carrusel, no me acuerdo qué otra más, que empezaron a publicar cosas extranjeras como todo lo que es Walt Disney, etc. Pero ahí estamos hablando de ¿cuánto? ¿De cuándo? Estamos hablando de después del 73, entre el 73 y el 80. Ya. Gente que quiso seguir haciendo historietas y eventualmente tuvo algún tipo de éxito. ¿Te acuerdas que, no sé, tú no te puedes acordar, pero tú no habías nacido? Se publicaba la revista del Happening con Haas, se intentaron publicar revistas infantiles como Dos Puntos, etcétera. Pero la cosa no funcionó. Y mi tesis, que no voy a convertir en un trabajo, en una tesis que tiro al aire nomás. Por si alguien quiere tomarla de la carrera y hacer su investigación. Es que la cosa no funciona, si no, en Chile por lo menos, si no estáis asociado a una maquinaria de distribución buena. Quizá por las características del país, porque distribuir en Chile no es fácil. No. Tenemos Santiago nomás, pero Chile tiene 4.000 kilómetros de largo. Entonces,
fue una época súper interesante en donde me tocó a mí vivirla mucho. Para mí no hubo, para mí era novedad ver cómo yo había leído unas cosas en Zigzag, luego leí Kimantú, que me impactó, como comenté la vez pasada, me impactó mucho en términos creativos. De hecho, todo lo que he hecho, desde los Kike H hasta la que viene ahora Revolución en Orión 5, todo está influido de alguna manera por lo que leí en Kimantú. Pero fue algo que se diluyó y finalmente murió, digamos, ya no se publicó más. Gabriela Mistral empezó a publicar superhéroes, empezó a publicar material extranjero basado en series de televisión famosas, Heidi, etcétera, pero ya la historieta hecha en Chile, comercial, nuevamente de gran distribución, desapareció. Ahora, tengo una pregunta. Sí. A propósito de tu tesis, de tu hipótesis, Sí, que tiene que ser probada para ser una tesis. Verdad, una hipótesis, perdón, profesora. Sí, una que profe metodología. Pero estoy pensando en los diarios. Porque cuando pensamos en historietas, para muchos nosotros pensamos en la tira cómica que está en los diarios, ¿no? ¿Qué pasó con eso durante la dictadura? Se siguieron publicando, pero poco a poco fueron muriendo, ¿no? Porque no... Yo creo que hay un montón de motivos. Uno de los motivos principales a los que la gente le acusa, yo no tengo cómo comprobarlo, pero fue la televisión. La gente veía teleseries, no tenía para qué seguir esta teleserie que eran las tiras cómicas. Las tiras cómicas que sobrevivieron durante un tiempo fueron las que eran una historia, un chiste. Sí, como Calvin and Hobbes. Como Calvin y Hobbes, o como Mafalda. Bueno, Mafalda nunca se publicó acá. Se hizo con Dorito, pero esas tiras cómicas en donde uno leía una tira un día y continuaba el otro día, terminaron desaparecidas porque era un ritmo que ya la gente no... Era muy lento para ellos. Además, no siempre se compraba el mismo diario. Claro, yo cuando en mi casa a veces llegaba un diario, si llegaba al otro, yo no podía leer la continuidad. Claro, pero va a aparecer como este humor gráfico y de hecho mi pregunta venía por ahí, porque parte de lo que se publica en diarios suele ser también humor político. Sí. Y me imagino que en los 70 no estábamos para eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue pasando con eso? No, sí, estábamos mucho con eso. Lo que pasa es que igual esto es después, pero vamos a cruzar la barrera del año 80. ¿Ya? Recuerda que hubo mucha revista política de izquierda en Chile, más que ahora. Eso yo no lo puedo entender. No, de hecho lo vamos a hablar con la Liuba ahora después de esta entrevista, porque yo cuando se lo digo a mis alumnos, había más medios de comunicación en Chile durante la dictadura que hoy día. Sí, y más medios de izquierda, o sea, porque ahora están todos tomados, y ahora, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo APSI, como Cauce, como Análisis. Hoy, Análisis. ¿Tenían? Por supuesto. Mira. La revista Cauce tenía la historieta de un compañero mío de la universidad, Juan Carter, firmado El Gato, que tenía una página de humor gráfico. El Gato fue la persona que más caricaturizó a Pinochet durante la dictadura. Muy ácido. Él tenía la revista Cauce, tenía un abogado que controlaba hasta dónde podía llegar. No, él me contaba, éramos amigos, me contaba que llegaba lo más allá que se pudiera, que la ley igual, no sé, Pausen estuvo preso. Pausen era del APSI, ¿no? Era del Análisis. O sea, toda la gente, todos los directores de esas revistas la pasaron mal. Juan Pablo Cárdenas, que otras bueno, sí, pero los tipos lo que hacían era poner el pecho para que su gente pudiera seguir produciendo. Sí. Estaba Rufino, el humor gráfico, Guillo, el humor gráfico continuó, el humor gráfico nunca se murió. Entonces, como yo siempre hablo de historieta, porque es más lo mío, a veces no es que yo desprecie el humor gráfico, todo lo contrario, pero como yo me muevo más en el mundo de la historieta, siempre tiendo a hablar más de eso. Pero el humor gráfico siempre estuvo ahí. A través de revistas culturales como La Castaña, por ejemplo, Jorge Montalegre, que también publicaba historieta y también publicaba humor. Ahí Herbie publicaba Super Cifuentes, por ejemplo. Entonces, siempre hubo algo, pero esa historieta a kiosco, de grandes tirajes, historietas, los viejos con las que tú creciste. Con las que crecí. Los viejos me contaban que eran historietas que se publicaban semanalmente y que si bajaban de los 18.000 ejemplares semanales, se cortaban por pocas ventas. Las ventas eran decenas de miles y a veces cientos de miles de ejemplares. Entonces,
Claro, yo me refería a ese tipo. El humor gráfico nunca paró y no va a parar. Es que el humor gráfico de repente podríamos decir, yo no soy experto. O sea, yo no soy experto en nada en realidad, pero soy menos experto en eso. Pero el humor gráfico es algo que nunca ha dejado de estar. Bueno, y hoy día, hoy día está en las redes sociales, ¿no? Está en las redes sociales, claro. Tenía Carlos Fernández Donoso, que vino para acá, Carlos Ferdón, que yo nunca sé decirle, no sé cuál es su nombre oficial. Y estaba obviamente Mala Imagen también, sí, que estuvo también acá hace poquito. Sí. Igual el último libro de Mala Imagen, les recomiendo que revisen esa entrevista. A mí me sorprendió mucho porque es un texto teórico de ciencia política, entre medio tiene sus viñetas, pero no es un libro de viñetas. Mira. No, yo lo dejé pasar nomás. No, está bueno, sabes que está bueno. Y yo tengo una pregunta, porque sabemos que a finales de los 80, porque esto yo ya lo vi, porque tengo un hermano mayor, entonces sí, yo por ejemplo vi aparecer por ahí el Trauco. Sí, pero que eso es después. Sí, pues esto a finales de los 80. Claro, lo que pasa es que la próxima clase, aquí terminamos con la nuevamente insisto, con pero la todavía nos quedan 5 minutos, bueno, así que podemos dejar, porque mi pregunta era los antecedentes. Ya. Porque ¿de dónde salió esta gente que empezó a publicar? En Ácido, en Matucana, en Bandido. Ahí ese soy yo, ahí partí yo. Es tu generación. Esa es mi generación. Lo que pasa es que yo quería dejar en claro que toda esta ola de historieta, insisto, de grandes ventas, con distribución gigantesca, kiosco en todo Chile, se acabó finalmente con, vamos a poner seguramente no es tan así, pero vamos a poner para que sea más bonito, con el suplemento de historieta de La Tercera, dirigido por Vittorio Di Girolamo. Pero ya por debajo ya venía toda una camada de cabros que ya no podían entrar a trabajar, que su sueño habría sido haber trabajado en Zigzag o en Kimantú en los 50 y en los 60. Claro, y que no iba a poder ser, pero que, como yo, que igual querían hacer historietas. Y esa es una cosa que no es que terminó una y empezó la otra, sino que se traslapó. Esta cosa terminó acá arriba y la otra de abajo empezaba a surgir una cosa nueva que tenía otros códigos, porque, y esto es, la historieta, como dije en la primera clase, la historieta es un arte narrativo de tipo industrial, en donde la distribución es importantísimo, la distribución y la llegada masiva, la duplicación del medio, no es una pieza, sino que mientras más mejor, mientras más gente lo lea mejor, para el autor y para todo el mundo. Cuando estos autores en los que me encuentro se dieron cuenta de que ya no existía esa figura de poder producir, de poder vivir de esto, porque era evidente que si no tenés 20.000 lectores semanales que te compren tu revista, y no podéis tener 20.000 lectores porque con una revista no se puede, tenéis que tener un conglomerado atrás para poder tener eso lo aprendimos en el proceso. No es que yo supiera de un principio, yo pensaba que era cosa de publicar en el kiosco y la cosa se iba a vender, mentira. Pero que cuando nos dimos cuenta que la cosa ya no era como antes, pero que a nosotros nos gustaba hacer historieta igual, empezamos a hacer historieta con otros códigos. Los viejos trabajaban por plata, que está muy bien, muy bien, porque el arte, la gente tiene que vivir de la cuestión, claro, nosotros empezamos a trabajar por amor. Ahora, tengo una pregunta respecto a ese cruce, ¿no? Sí. Porque está la vieja generación que alcanzó a trabajar en Zigzag y en Lord Cochrane y todo. Sí. Luego está esta generación, como podríamos decir, intermedia, que trabajó en las revistas de oposición. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí estaba Herbie, estaba El Gato, estaba Guillo, estaba Rufino, que van a, de alguna manera, como ser parte de la bicicleta de análisis de APSI, de todas estas otras revistas, y van a encontrar ahí como la lógica de la historieta asociada a una revista. Sí. ¿Había relación entre estas tres generaciones? Todos nos conocíamos. O sea, yo los conocía a ellos que eran famosos, ellos no me conocían a mí, obviamente. Pero es que además son procesos creativos distintos. El humor político, como el del Gato, como el de Mico. Claro, ese es distinto a lo que yo quería hacer, que era historieta, que era tramas más largas, que era aventura, que a veces era escapismo simplemente. Nos respetábamos, entendíamos lo que estábamos haciendo, pero no compartíamos los mismos
los mismos terrenos de creación. Ya, entonces voy a dejar instalada porque ahora sí se fue la Muri, imagínate, se fue la Muri para el Para que yo no alegue, para que yo no la mire. Voy a dejar instalada una pregunta Sí. que tiene que ver con tu historia, pero también con la de tu generación, que es como, ¿cómo se formaron? Por eso era mi pregunta, si había relación entre estas tres generaciones. Bueno, dejémosla para 2 semanas más. Tan, No, tan. que ahí yo puedo hablar en primerísima persona. Sí, pues, entonces, ¿cómo se formó esa generación que empezó a publicar en estas revistas que aparecen a finales de los 80 y que formaron, yo creo que a varias generaciones de lectores de cómics? Sí, y de hecho de esa generación todavía quedamos viejos ahí vivitos y coleando, todavía pateando. Y que pueden encontrárselo este fin de semana ahí en la Furia Ilustrada en el campo. Sí. Gonzalo Martínez, qué placer. Mira, como fallé la vez anterior, no te traje el libro, te traje 2. Excelente. Porque te debía, así que te traje 2 libros, regalo de nuestras queridos amigas, porque son las amigas de Planeta las que nos mandan la Karen y la Jimena y la Paulina, todo ese grupo fabuloso. Mira, te traje uno de historia y uno de novela. Excelente. Así Felipe que Piña. Muchas gracias, queridísimo Gonzalo Muchas Martínez. gracias a ti. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con la última media hora de Comunicarte.